Buenas noches, querida ingeniera Iliana Rumbo y compañeros ingenieros electrónicos del curso Lógica Digital de la Universidad Popular de Cesar. Mi grupo, conformado por mis compañeros Jordi Meriño, Rafael Cablade y mi persona Pedro Esparragosa, le venimos a presentar nuestro primer laboratorio del segundo corte, con tema central la implementación de compuertas lógicas con BJT, transistor de unión bipolar. Esto con el objetivo de comprobar el funcionamiento de las compuertas lógicas implementadas a partir de transistores usando herramientas de simulación computarizada. En nuestro caso, haremos uso de la herramienta de simulación de circuitos multisync. Y procedemos a realizar el punto 4 del laboratorio, donde nos dice que implementemos nuestro circuito conformado por transistores y lo simulemos y hagamos un análisis del comportamiento que esto tiene en diferentes configuraciones de compuertas lógicas. Aquí tendremos nuestras diferentes figuras con el modelo del circuito a simular, donde estarán conformados por dos resistencias de 10 kiloohmios y una en la salida de 4.7 kiloohmios, y con dos entradas tendremos una entrada A y una entrada B para hacer la confirmación de las compuertas lógicas con su tabla de verdad. Las compuertas que haremos uso serán las AND, la compuerta OR, la compuerta NAND y dos simulaciones con la compuerta NOR, la cual estará conformada por una con doble transistor y una con un transistor simple. Y pasaremos nuestra primera simulación con la configuración en compuerta ND. Teniendo ya nuestro circuito armado, tenemos que hacemos una fuente de alimentación para el voltaje VCC de 6 voltios. Y para nuestro laboratorio hicimos uso del transistor BJT 2N 2222 de unión bipolar NPN. Ahora pondremos a simular nuestro circuito y, haciendo uso de la teoría de la compuerta ND, tenemos que si al circuito tenemos una entrada para A y B de 0, nuestra salida estará dada por 0, y eso lo podemos comprobar. Aquí tenemos configurado nuestro circuito con referencia a tierra, las entradas A y B, y vemos que la salida del emisor tenemos un voltaje de 1.666 picovoltios, lo cual es un voltaje bastante pequeño, y la teoría nos dice que para la salida, si tenemos un voltaje de 0 a 2 voltios, esto nos hace referencia a un cero lógico. Y si el voltaje en dado caso nos da de 4.2 a 6 voltios, quiere darnos la salida un 1 lógico. Esa es la manera de manejar los sistemas lógicos de las compuertas. Y aquí lo comprobamos al tener las entradas A en 0. Comportará el primer transistor como un circuito abierto, donde no habrá un flujo de corriente, y por eso nos dice que en la salida la corriente es igual a 0 amperios. Ahora sí podemos comprobar en otra configuración, donde tenemos que la entrada B va a ser un 1, entonces ahí sí lo alimentamos con 6 voltios. Podemos ver que el voltaje varió y ahora en la salida tenemos un voltaje de 1,72 voltios. De igual manera nos sigue dando un 0 lógico en la salida, y nos lo dice la teoría, que de igual manera nos sigue dando un 0 la salida porque no ha superado los 2 voltios y se mantiene en su rango. Ahora podemos hacer la comprobación haciéndole a las entradas A y B un 1 lógico, entonces ya estarían alimentados. Vemos que en la salida tenemos 5.13 voltios,
Ya aquí sí está en el rango de 4.2 a 6 voltios. Entonces, la salida tenemos uno no lógico. Y podemos ver que el comportamiento de nuestro circuito en preparación del laboratorio, eh, pues deberíamos decirle que está bueno, siguiendo la teoría de las compuertas lógicas para esta configuración. Ahora pasaremos a la configuración compuerta OR y analizaremos cómo se comporta. Entonces, teóricamente tenemos la compuerta OR, tenemos la tabla de verdad para esta configuración, tenemos que cuando tenemos entrada A y B0, en la salida tenemos un voltaje de 90 nanovoltios, sigue siendo un voltaje bastante pequeño y está en el rango de 0 a 2. Entonces en la salida tenemos un cero lógico. Podemos hacer la comprobación cuando sea la entrada serie 1 en A y B y veremos que nos da la salida. Entonces la entrada A sigue siendo 0 y en la entrada B pondremos un 1 lógico, alimentándolo con 6 voltios. Y podemos ver que el voltaje de salida ya nos está dando 5.24. Entonces está en el rango de un 1 lógico y esa es nuestra salida. Y entonces también cumple las condiciones para esta configuración con la implementación de compuerta con los transistores BJT. Pues ahora una configuración un poco más extensa y algo diferente, como lo vemos en la figura propuesta, nos dice que el emisor está orientado a tierra, por tanto la salida la tomaremos en el colector. Y de igual manera haremos la verificación si cumple con los requisitos de la configuración de la compuerta NAND. Y tenemos que el voltaje de salida está en 6 voltios. Si vamos a la parte teórica con la compuerta NAND, podemos ver la tabla de verdad, que si tenemos 0 y 0 en las dos entradas, la salida será un 1 lógico. Y analíticamente lo podemos ver, ya que si independiente de que sea la configuración 0 y 1, al tomar el voltaje en esta parte de la salida, nos da 0, porque al estar 0 de la entrada B, no fluiría la corriente, habría una diferencia potencial que sería igual al voltaje de la fuente. Entonces, si cumple para el requisito. Ahora para la compuerta NOR con doble transistor. De igual manera tenemos que para la salida estará en el colector y verificamos la compuerta NOR que la tenemos cuando sea 0 y 0, 0 y 0 la entrada, A y B, tenemos un voltaje de 6 voltios. En este caso pasa lo mismo que en la configuración anterior, ya que la salida se encuentra en el colector y la diferencia potencial en ese punto sería igual a la que entrega la fuente BCC de 6 voltios. Ahora podremos comprobar para variar cuando la entrada sea 1 en A y B, hacemos el pequeño cambio y verificamos cómo se comporta el circuito en estas condiciones y vemos que el voltaje de salida está representado por 15.7 milivoltios. Se encuentra en el rango de 0 a 2 voltios. Entonces cumple con la condición de 2 voltios. Para una salida de 0 lógico. Y vemos que la compuerta teóricamente nos dice eso. Cuando tienen en la entrada 1, 1 para A y B, la salida será 0. Y ahora haciéndolo con una configuración diferente, que sería con un solo transistor para la misma configuración de compuerta NOR, veremos cómo se comporta en estas condiciones. Y lo veremos primeramente con 0, 0. Y igual que anteriormente tenemos un voltaje de 6
voltios en la salida, por lo que ya se explica que la diferencia potencial será igual a la de la fuente entregada de VCC. Ahora hagámoslo cuando las entradas sean 1, alimentando ya con los 6 voltios las dos entradas. Tenemos que el voltaje de salida de igual manera sigue dando un poquito más pequeño, casi no es mucha la diferencia que la anterior, que presenta dos transistores, pero sí tenemos una corriente que fluye de 1.27 miliamperios, igual que la anterior, y solo aquí que tenemos en el anterior 15, en este 14. Y se debe a las mismas condiciones que presenta, y teóricamente se comprueba eso cuando las dos entradas es 1, la salida es 0. Y listo, eso fue las simulaciones presentadas para las diferentes configuraciones de compuertas lógicas para comprobar qué tan acertada puede ser la teoría, dándoles nosotros las condiciones con un circuito implementado en clase. Muchas gracias.